La mayoría de mis amigos o trabajan para lo público o quieren hacerlo. Están opositando. Llevo 3 años con la oposición. Creo que es mi 7º año estudiando. 5 oposiciones ya. Y no son solo mis amigos, la pandemia ha disparado el número de opositores. Esto muchos lo achacan a una falta de emprendimiento de los jóvenes o a un conformismo. Y así surgen los Facebook y los Googles y los Macs y toda esa historia. Con un 75% de gente que quiere ser funcionario no se hace país. Se hace país con gente que se la juega. Y la verdad es que comparado con Europa, los jóvenes españoles son los que más querían una carrera en el sector público. Pero, ¿de verdad esto viene por una cultura así de falta de emprendimiento de los jóvenes o un conformismo? ¿O hay otros motivos estructurales? Tema número 5. Tema 45. 5 o 6 años de su vida estudiando 6 días a la semana durante unas 10 horas diarias. Tema 223. ¡Esa caplaza! ¡Rueda esa caplaza! ¡Enhorabuena! ¡Carmina! ¡Esa caplaza! Las oposiciones, tal y como las conocemos hoy, de exámenes escritos centralizados, empezaron en el 587 en China y se extienden por Europa en la mitad del siglo XIX. Francia las introdujo en el 1833, luego Reino Unido y también España en el 1852 a través de Bravo Murillo. Poco después, en el 1918, los funcionarios obtendrían el derecho a un puesto de por vida. Ya tenemos el modelo de funcionario que ha sobrevivido ley tras ley hasta nuestros días. Antes de continuar, me gustaría hacer una distinción. Funcionario no es lo mismo que empleado público. En España hay muchos empleados públicos que no tienen los privilegios de los funcionarios. Uno de esos privilegios es el puesto para toda la vida, que en España lo disfrutan el 62% de los empleados públicos. Y, comparado con el resto de Europa, vemos que hay una gran variación entre los miembros de la Unión Europea. Siempre he creído que la extrema estabilidad laboral de los funcionarios es un premio a un proceso de selección duro, las oposiciones. Bueno, hemos dado 8 kilos, la miopía me ha subido 2 dioptrías, los codos resecos, siempre... En la Europa actual, generalizando mucho y obviando excepciones, podemos distinguir 2 modelos mayoritarios, el del examen competitivo, a.k.a. opositar, y el del currículum vitae, que en España se llama concurso público. Por poner un ejemplo, aunque en España existe la posibilidad de ser funcionario a través de un concurso y no de opositar, realmente eso es muy raro. Así que entra en la categoría de exámenes, junto con Francia, Italia, Grecia. Hay algunos países que usan los 2 modelos y luego está el otro modelo más liberal, que es una selección a través de currículum vitae y entrevistas. Me habría gustado medir cuantitativamente de alguna manera estos exámenes, porque los sistemas difieren mucho. Por ejemplo, en Italia un señor se presentó a 60 oposiciones en 12 años, aprobando 15 de ellas y nunca consiguió un puesto. Lo que me hace pensar que no son preparaciones de años para un examen. La única forma de comparar estos sistemas tan diversos no son perfectas, como el grado de formalización de los exámenes, en el que sí, España muestra el grado de formalización más alto de la Unión Europea. Pero este índice mide exactamente eso, cuán formales son los procesos de selección, no cómo de competitivos o de difíciles son esos exámenes. Pero bueno, se puede sacar una conclusión de todo esto, y es que sí que existe una relación entre un proceso de selección más duro, es decir, hacer exámenes, y una mayor estabilidad de los empleados públicos. Así que España no es un bicho raro en esto del funcionariado, sigue un modelo de exámenes y puestos asegurados extendido por Europa. Tampoco tiene un sector público extremadamente grande. Como se puede ver en esta gráfica, España tiene un porcentaje por debajo de la media de empleados públicos sobre el empleo global. Y sí, los salarios en el sector público son más altos que en el sector privado, pero eso es algo que ocurre en la mayoría de los países europeos. Es decir, el sistema de funcionariado español no presenta grandes diferencias con otros sistemas europeos que expliquen la preferencia de los jóvenes españoles por ser funcionarios, ni por nuestro proceso de selección, ni por la cantidad de funcionarios, ni por la estabilidad laboral de estos funcionarios, ni tampoco por la brecha salarial que existe entre el sector público y el privado, que tampoco es mucho más alto que en otros países europeos. Entonces, ¿por qué somos los europeos que más quieren ser funcionarios? Según Metroscopio un 46%, según Unitur un 27% y según Antonio Banderas... El 75% de los estudiantes querían ser funcionarios. No, en verdad se equivocó de cifra. Antonio Banderas se refería a este estudio de la Fundación AXA,
que ponía la cifra en un 32%. Como veis, medir esto es complicado. Eso depende de a quién le pregunte y cómo hagas la pregunta. Yo he optado por utilizar los datos de la única encuesta que podía encontrar de este tipo a nivel internacional, para poder comparar entre países. La encuesta preguntaba por las intenciones laborales de miles de graduados. Estos datos son las respuestas de los encuestados 5 años después de terminar en la universidad. Pero si miramos sus respuestas justo después de graduarse, la cosa cambia. Los españoles no somos más acomodados o menos emprendedores porque sí. Algo nos ocurre en esos 5 años en los que intentamos entrar en el mercado laboral. ¿Qué nos ocurre? Los datos son bastante claros. No es solo que no encontramos empleo, con una de las tasas de desempleo joven más altas de la Unión Europea. Es que el empleo que encontramos es de mala calidad. Sufrimos una mayor inseguridad laboral que la media europea y también una mayor temporalidad que la media europea. Y encima estamos más sobrecualificados para el mercado nacional que la media europea. Otra vez. Conclusión. Reconozco que estos datos por sí solos no pueden explicar todo el fenómeno. Cuando calculé el nivel de correlación de todos los datos que hemos visto, los índices de correlación eran muy bajitos, sugiriendo que o bien necesitamos una base de datos más grande o hay muchos más factores en juego. Como siempre, la realidad es más compleja. Pero bueno, creo que podemos sacar varias conclusiones. Los jóvenes de aquellos países con sectores públicos más grandes eran los que más querían ser funcionarios al acabar la carrera, sugiriendo que si estás rodeado de muchos funcionarios y empleados públicos, lo normal es que acabes tomando esas referencias y también quieras ser funcionario, incluso antes de entrar en el mercado laboral. Porque esta correlación desaparece cuando se le pregunta 5 años después. Porque en ese momento, las variables que más correlación tienen con el deseo de los jóvenes de ser funcionarios es el desempleo juvenil y la sobreeducación. Al final, mayores sueldos o mayor estabilidad no tienen tanto peso en la toma de decisiones de los jóvenes. Es el deseo de encontrar un puesto de trabajo, pero no cualquier puesto de trabajo, sino uno para el que nos hemos preparado, el que nos lleva a querer ser funcionarios. No estoy diciendo nada nuevo, esto ya se sabía, seguramente incluso lo hayáis experimentado vosotras y vosotros, pero viene bien recordarlo de vez en cuando porque de forma rutinaria aparecen voces como esta. Ya estuvimos hablando de esto en el vídeo sobre la diferencia entre el sur y el norte de Europa, en la que muchos achacaban esa diferencia por la vagueza del sur, como si estuviese en nuestra cultura ser vago. Y esto ocurre lo mismo, son las condiciones materiales que nos rodean las que al final acaban convirtiéndonos, digamos. No somos menos soñadores o menos emprendedores que la media europea. Es lo que nos encontramos 5 años después de graduarnos en el mercado laboral, lo que nos cambia, lo que hace que queramos ser funcionarios. Muchas gracias, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, también suscribíos y activad la campanita de las notificaciones para no perderos ninguna de las novedades del canal. Nos vemos en 2 semanas. Hasta luego.